requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y saludamos a esta hora al doctor Galo Naranjo. Él es rector de la Universidad de Ambato y presidente además del Sistema de Educación Superior Ecuatoriana. Doctor Naranjo, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, María del Carmen. Buenas noches, Freddy. Qué gusto dialogar con ustedes. Doctor, con las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, el gobierno busca fortalecer la educación de tercer nivel y facilitar las oportunidades de crecimiento de los jóvenes aquí en nuestro país. Al menos esa es la visión del presidente de la República, de Guillermo Lasso. Usted, en su condición de educador, de rector de una institución universitaria, ¿está de acuerdo con lo que se establece en esta propuesta que fue entregada por el Ejecutivo? ¿Cuáles son esos puntos de acuerdo o desacuerdo que existen dentro de la misma? María del Carmen, es importante señalar aspectos fundamentales. La educación superior del país es el motor para la construcción de futuro del Ecuador. Ahí está la masa crítica de un pueblo. Ahí está la diversidad de pensamiento articulada a una visión de futuro con rostro humano, con rostro de naturaleza, con rostro de vida. Y entonces los países que le apuestan a la educación están invirtiendo en lo más noble que puede existir, porque no solamente crecimiento de personas y de profesionales, es investigación que se compromete con la solución de problemas acuciantes para cualquier sociedad, es innovación, es internacionalización, es vinculación transformadora con la sociedad a través de proyectos enlazados y articulados con los sectores sociales organizados, con los sectores de la producción, con los gobiernos locales, con el gobierno nacional. Por eso hay que prestarle muchísima atención a la educación. Pero es importante hacer ciertas precisiones. La educación tiene que ser pertinente, darle esas respuestas que el país y el mundo necesitan. Ser educación inclusiva para dar atención a la diversidad en sus diferentes manifestaciones y un componente consubstancial a la existencia de una institución de educación superior como es la calidad. La autonomía como término tiene muchísimas significaciones, pero esa autonomía tiene que tener esas características fundamentales: pertinencia, inclusión, calidad. Porque es la respuesta ética a nuestro pueblo, a sus aspiraciones. Y en ese sentido estamos señalando que como sistema estamos dispuestos a ese diálogo profundo porque el país necesita de eso. Ahora, doctor Naranjo, la propuesta ya está entregada por parte del Ejecutivo al Poder Legislativo. Hablemos específicamente sobre esta propuesta, sobre lo que se establece dentro de la misma. No sé si ustedes ya han tenido la oportunidad de revisarla a detalle para poder un poco conversar sobre, como lo dije al inicio de esta entrevista, sobre qué puntos usted está de acuerdo o tal vez en qué temas, en qué puntos se podría tener algunas dudas. Pongo sobre la mesa algunos. Hablamos de la autonomía, usted lo decía hace un momento, autonomía, y también hablaba de calidad. En ese punto específicamente, sí, definitivamente es necesaria la autonomía, pero eso conlleva también una gran responsabilidad, doctor, para las universidades en cuanto a eso, a la atención de la calidad que deben ofrecer. Y esto podría en cierta forma convertirse en un problema eventualmente. No sé cuál es su opinión. ¿Por qué? Porque entonces queda a libre disposición de las universidades las carreras que se ofrecen. Pero ¿qué pasa con la calidad? Es importante establecer indicadores de calidad, estándares de calidad. Voy a poner un ejemplo, a la manera de la Comunidad Europea, en donde hay competencias mínimas establecidas para no perder jamás la calidad, lo que permite la movilidad inclusive entre países
Esas están escritas en un libro blanco y comprometen a todos los países de la Comunidad Europea. Hacia arriba podemos crecer lo que quiera, pero jamás podemos perder la calidad. Esas son consideraciones a nivel operativo fundamental. La calidad, insisto, es sinónimo de algo que está vinculado a la universidad desde siempre, la excelencia. Somos referentes de comportamiento ético, de principios, de valores, de formación de lideresas y líderes para servir a un país, para transformar ese país y buscar las mejores alternativas para, con esa visión de futuro, fortalecer la investigación, la innovación, el desarrollo productivo. Estamos hablando también que es importante que no haya hiperregulación, esa sobreregulación que termina asfixiando las más nobles iniciativas, que no permite dar respuestas oportunas a los requerimientos de la sociedad. Pero sí debe haber... Estamos de acuerdo en que no haya ningún tipo de regulación. Eso justamente le iba a preguntar. O sea, sí debe haber alguna regulación, por lo que usted estaba diciendo en este momento. No puede quedar tampoco una autonomía completa para que se decida sobre las carreras que se van a crear. Claro, al ser una responsabilidad social, estamos pensando en lenguaje de país y en lenguaje de mundo. Hay una revolución 4.0. Hay una transformación digital, estamos hablando del mundo de la microelectrónica, estamos hablando básicamente de todo aquello que significa análisis de Big Data, de inteligencia artificial, de biotecnología, de nanotecnología, pero simultáneamente y en nuestro país, por ejemplo, por efecto de la pandemia, estamos viendo la necesidad de robustecer las especialidades médicas, de dar atención al adulto mayor, de dar atención a aquellos estudiantes que tienen diferencias porque tienen un coeficiente intelectual muy elevado, o aquellas personas que tienen diferentes tipos de discapacidad. Entonces, lo técnico y tecnológico también tiene aparejado la necesidad de atender a todo el pueblo ecuatoriano en sus diferentes manifestaciones. Y eso necesariamente pasa por creación de carreras, pero carreras que han sido analizadas con investigación para saber que no estamos creando una ficción de carreras, sino estamos respondiéndole adecuadamente a las necesidades que tiene este país y que tiene el mundo, y que estamos demostrando que en el Ecuador existe un talento humano extraordinario que lo único que necesita son oportunidades para construir ese futuro que todos anhelamos. Ahora, doctor, cuando hablamos, otro de los temas, ¿cuál es su opinión con respecto a estos cobros de nivelación que se han propuesto? ¿Está usted de acuerdo con este punto? ¿No resulta en cierta forma excluyente? Hace un momento también usted hablaba de una educación inclusiva, pero esto de alguna manera podría ser excluyente, pues se estaría cobrando en muchos casos, cuando hablamos de universidades públicas, a personas que obviamente tal vez no tienen la capacidad de pago para esto. Esto tiene que ser analizado a la luz de la suprema ley del Estado, que es la Constitución de la República del Ecuador. Y en la Constitución se señala con absoluta claridad que la educación es gratuita hasta el 3er nivel. Cuando un estudiante ha sido aceptado dentro de una institución de educación superior, automáticamente es parte del sistema y, de acuerdo con la Constitución, la educación es gratuita hasta ese nivel. Entonces, el diálogo va a permitir ir disminuyendo tensiones y buscando realmente aquellos aspectos que ameritan ser tratados en beneficio del país. Uno de ellos es el que usted señala. De ninguna manera podemos dejar a gente fuera con capacidad suficiente, porque estaríamos vulnerando principios y derechos relacionados con la libertad de educación, con la posibilidad de tener ascenso social a través de una capacitación permanente. ¿Ustedes de alguna forma participaron en la elaboración de esta propuesta de reformas? Sé que hubieron algunas reuniones, pero fue de alguna manera ustedes tuvieron más participación, es decir, intervinieron en esta propuesta. Nosotros no conocimos el texto
propuesto por el señor presidente, sino luego de que fuera presentado a la Asamblea. Sin embargo, tuvimos diálogos previos, básicamente con el doctor Alejandro Rivadeneira, un profundo conocedor de la Universidad Ecuatoriana, sobre temas genéricos. Hablábamos siempre de la autonomía, de que no queremos hiperregulación. Hablamos de la necesidad de buscar alternativas para fortalecer los institutos técnicos y tecnológicos, base del desarrollo productivo de un país. Hablábamos de la necesidad de dar respuestas válidas en términos de carreras y de manera oportuna a nuestra población. Hablamos de la necesidad de que a nivel del Consejo de Educación Superior existan personas con una gran experiencia en gestión universitaria, de tal manera que ahí sea la base del pensamiento que oriente al país a tomar las mejores decisiones. Hablábamos también de un sistema de evaluación que acompañe permanentemente a las instituciones en su tarea para lograr que se asegure la calidad en todo sentido y de manera permanente. En mi caso concreto, como presidente de la Asamblea del Sistema de Educación Superior, he hecho conocer a todos los rectores y rectoras de las universidades todas aquellas propuestas, señalando los aspectos fundamentales que se proponen en la ley del señor presidente de la República, para que reflexionen sobre la misma y nos den sus aportes, que nos digan cuáles son los aspectos positivos que tenemos que apoyar necesariamente y cuáles son los aspectos sobre los que tenemos de dialogar para hacer las precisiones correspondientes. Y hemos manifestado con claridad, pensando en lenguaje de país, pensando en que es el momento oportuno para unir nuestro pensamiento, nuestra voluntad y nuestra acción para construir un país en donde el diálogo sea permanente, en donde seamos capaces de escucharnos, porque hay 17 millones de ecuatorianos esperando que seamos referentes de lo que ellos desean, la práctica de principios y valores y la posibilidad de encontrarnos auténticamente como seres humanos. Así es, importante que haya este trabajo en equipo de las partes integrantes del sistema educativo en nuestro país, que se logre una educación, como lo hemos dicho aquí en esta entrevista, que sea inclusiva y que sea de calidad, para que los jóvenes en nuestro país tengan la oportunidad de crecer, porque son el futuro del país, y con su crecimiento obviamente el país también va a tener a futuro beneficios con gente mejor preparada, mejor informada, gente que pueda servir a mejorar cada día más el país. Por eso es tan importante esto. Le quiero agradecer al doctor Galo Naranjo. Él es rector de la Universidad Andina, de Ambato, y presidente del Sistema también de Educación Superior Ecuatoriana. Doctor, nuevamente gracias por habernos acompañado en este espacio. Si me permite, María del Carmen, solamente claro que sí. Un último punto. Es importante reflexionar sobre el sistema de educación ecuatoriano de manera integral, no solamente de la educación superior. Es fundamental concebirlo como un sistema integral e integrador. Educación inicial, educación básica, bachillerato, institutos técnicos, tecnológicos, conservatorios, universidades y escuelas politécnicas, para asumir que la transformación debe producirse en todo el sistema si queremos obtener los resultados que aspira el Ecuador. Y nosotros estamos dispuestos a dar toda nuestra capacidad para lograr llegar a esos objetivos, porque la gente está confiando en nosotros y jamás podemos defraudarles. Somos agentes de transformación en beneficio siempre de la colectividad. Que así sea, doctor. Gracias a usted. A usted, muy buenas noches.